Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes en un nuevo video. Como vieron en el título, vamos a estar hablando sobre un tema un poco controversial. Vamos a estar respondiendo si la homosexualidad es pecado. Y nunca quise hablar de esto, ya que, como les digo, es muy obvia la respuesta a esta pregunta, pero últimamente he visto que esto se ha salido de control. Y es porque en redes sociales rondan muchos videos en los cuales se ve a pastores apoyando la homosexualidad e incluso forman iglesias para homosexuales en las cuales no reprenden el pecado. Aquí les dejo unos videos para que se den una idea de lo que está pasando. Es el primer pastor homosexual en Latinoamérica de la iglesia metodista. No esconde a su pareja y tampoco aparenta lo que no es. Veo el ser gay como una bendición, porque primero me sacó de mi zona de confort. Me hizo replantearme y repensarme mi fe. Me hizo buscar lugares más inclusivos. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Su pecado, la total aceptación de la homosexualidad, una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. To every LGBTQIAA+ person out there. And I also wanted to let you know that this transgender queer pastor loves you. God bless. En este mundo, la comunidad LGBT hace ver como que es muy inclusiva para todos, ¿cierto? Que aceptan a cualquier persona que se identifique con cualquier género, pero es solamente como una cortina de humo, una mentira en cierta manera, porque el único ser que es inclusivo es Dios. Dios incluye a cualquier persona, ama a cualquier persona y los invita a venir hacia Él. Y si una persona se quiere acercar a la iglesia, si una persona que está en un vicio, en el alcohol, en las drogas, se acerca a la iglesia, nosotros no los rechazamos. ¿Por qué es esto? Porque la iglesia es inclusiva, porque Dios nos manda a ser inclusivos. Y todos somos pecadores, yo también tengo mis pecados, todos estamos trabajando diariamente. De eso se trata ser cristiano, no ser perfectos, no es que seamos perfectos, sino que conocemos nuestras debilidades y diariamente las trabajamos con Dios en oración para que Dios nos cambie y nos purifique diariamente. De esta misma manera tiene que ser con las personas homosexuales. No rechazarlas, sino darles la bienvenida para que así ellos conozcan de Dios y sepan que están haciendo mal. Y de hecho en 1 Timoteo 1:9 dice: sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impios y pecadores, a los irreverentes y homicidas, a los fornicarios y a los homosexuales. Esto es bien interesante porque cada vez que Dios compara el pecado de la homosexualidad, lo compara con el pecado de la fornicación. Así que cualquier persona que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio prácticamente tiene la misma condenación que tendría un homosexual. O sea, el pecado es el mismo. Lamentablemente muchos cristianos que ya conocen el evangelio están teniendo relaciones sexuales con sus novios. Ahora, si tú vienes a la iglesia y ya no eres virgen, no hay problema. O sea, Dios nos convierte en criaturas nuevas, porque cuando estuvimos en el mundo cometimos muchos errores. Pero ya siendo cristianos, ignorar lo que dice la palabra y tener un novio cristiano y fornicar con él ya es algo muy grave. Sería muy hipócrita de nuestra parte condenar a una persona por ser homosexual cuando nosotros estamos fornicando. Nuestro pecado tiene el mismo peso. Ahora, esto es algo muy grave, ya que ellos prácticamente están diciendo que te puedes acercar a Dios sin cambiar. No tenemos que llegar perfectos, no tenemos que perfeccionarnos antes de acercarnos a Dios. Al contrario, tenemos que llegar a Dios y mostrarle nuestra desnudez, mostrarle cómo somos, lo imperfecto que somos, los errores que tenemos, para que Él nos limpie y nos cambie. Y lo que estas personas muestran es que Dios no te pide cambiar.
lo cual es incorrecto. Dios nos pide renacer y negarnos a nosotros mismos. En Mateo 16:24 dice Cristo: entonces dijo Yahshua a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos y seguir a Cristo, negar nuestras malas actitudes, negar y alejarnos del pecado, incluso de esas cosas que nos gustan hacer, pero que son malas para nosotros, que no van conforme a la voluntad de Dios. Y en Juan 3:3 dice Cristo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Cristo se está refiriendo al bautismo. En el momento que nos sumergen en el agua, dejamos al hombre viejo, al hombre pecador, y al momento de salir del agua, renacemos como un hombre nuevo en Cristo. Y por eso es importante, después del bautizo, estar orando constantemente para que Cristo no permita que caigamos en tentación, o incluso si llegamos a caer, pedirle que nos limpie, que nos purifique y que nos ayude a permanecer en su camino. Porque ya no somos el hombre viejo y pecador, sino que somos un hombre nuevo. Estas dos cosas son muy importantes, estos dos versículos. Y esta nueva iglesia cristiana progresista, que realmente no la llamaría iglesia cristiana porque no tiene nada de cristiano. El cristiano, claro que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, pero también obedecer sus mandamientos. Y digo, no tiene nada de malo si pecamos. Lo importante es ser conscientes de nuestro error y pedir perdón al Padre y pedirle que nos cambie. Pero si pecamos, si lo celebramos y decimos que no importa, pues eso ya es una falta de respeto, una hipocresía, y pues no va con lo que es ser cristiano. Estas personas no están negándose a sí mismas, no están aceptando que están viviendo en pecado y no han renacido de nuevo. A pesar de que se hayan bautizado, supongo que se han bautizado físicamente, también tiene que ser espiritualmente. Incluso uno de estos pastores dijo que en la Biblia no hay ningún versículo que diga que la homosexualidad es pecado, lo cual es mentira porque hay bastantes versículos. Así que vamos a estar aprendiendo sobre cuándo se menciona la homosexualidad por primera vez en la Biblia. Y para esto tenemos que retroceder en el tiempo a los tiempos de Sodoma y Gomorra. La famosa Sodoma y Gomorra. Muchos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad. En Ezequiel 16:49 dice: este fue el pecado de Sodoma. Dice: ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Muchos pueden defender esto y decir que en ningún momento dice que la homosexualidad fue el pecado, pero recordemos que también dice que cometieron pecados detestables y la homosexualidad es uno de ellos. Ahora, esto lo dice en el libro de Ezequiel. Esta no es la historia de Sodoma y Gomorra, pero si nosotros nos vamos a Génesis y leemos la historia de Sodoma y Gomorra, quiero leerles la parte donde menciona la homosexualidad. En estos tiempos, Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham no quería que Dios destruyera Sodoma y Gomorra porque su sobrino Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Así que como Dios iba a destruir la ciudad y a todos los habitantes por el pecado que habían cometido y porque ya eran como una peste para Dios, Abraham no quería que su sobrino Lot y la familia de su sobrino fueran destruidos. Así que Abraham estuvo convenciendo a Dios de cierta manera de que no los destruyera, pero Dios mandó una prueba a Lot. Dios mandó 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para ver qué es lo que hacía Lot. Justamente esta parte está en Génesis 19 del 5 al 7. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Del capítulo 19, versículo 1 al 7. Dice: los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Dice: y al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, gracias, en la plaza nos vamos a quedar esta noche. Pero Lot insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Esto es súper interesante porque dice que Lot estaba a las afueras de la ciudad y en eso se aparecieron los ángeles para visitar la ciudad.
Y dice que Lot, en cuanto los vio, les rogó, dice que les dijo: os ruego que vengan conmigo y se queden en mi casa. Los ángeles le dijeron que no, que ellos iban a quedar en la plaza, y Lot les dijo: por favor, quédense conmigo. O sea, Lot sabía lo que pasaba en esa ciudad. Y ahorita más adelante van a entender por qué Lot les insistió tanto que se quedaran con él, porque sabían que afuera podían correr peligro estos dos varones. Y fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. Dice: pero antes que se acostaran, los hombres, escuchen muy bien esto, porque dice los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, hombres de todas las edades, desde el más pequeño hasta el más anciano, cercaron la casa, o sea, rodearon la casa, llamaron a Lot y les dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces creo que esto es más que obvio lo que estos hombres de Sodoma querían hacer contra estos varones que, aparte de ser hombres, eran ángeles. Aquí queda más que claro que este era uno de los pecados, y creo que el más fuerte es Sodoma y Gomorra, el cual era la homosexualidad, en las cuales hombres tenían relaciones sexuales entre ellos, entre hombres. Prácticamente querían abusar sexualmente de ellos, porque obviamente los ángeles pues no iban a ceder a tal aberración. Y pues bueno, hay muchos versículos que nos muestran que Dios no creó 50 géneros diferentes, pero uno de los versículos que les quiero hablar está en Marcos 10:6, el cual dice: pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer solamente. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los que eran dos serán una sola carne. Así ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vemos que en estos tiempos el hombre está tratando de separar todo esto, porque Dios unió mujer y hombre, y vemos que en estos tiempos el mundo está tratando de separar todo esto que Dios ha unido. Hay muchos otros versículos que nos muestran que la homosexualidad es pecado. Uno de los versículos es Levítico 18:22, el cual dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación para Dios. Por eso, como les mostré en Ezequiel 16:49, el cual decía que ellos también, aparte de cometer el pecado del orgullo, la glotonería y la pereza, también cometieron otros pecados abominables. Y pues nos deja muy en claro en este versículo en Levítico 18:23 que es abominación, es un pecado abominable el que haya una relación entre dos hombres. También esto nos dice en Levítico 20:13, dice: y cualquiera que se acueste con otro hombre como se acuesta con una mujer, hicieron abominación. Ambos, o sea, los dos hombres han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. Y en Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, Sodoma y Gomorra, Dios permitió esto para que nos sirviera como ejemplo en esta generación, ya que Sodoma y Gomorra dice que habían cometido pecados que iban en contra de la naturaleza de Dios, lo cual mujer y hombre procrean, crean vida. Hombre y hombre no pueden crear vida, lo cual no es natural, va en contra de la naturaleza de Dios. Ahora, también los varones que cortan su miembro prácticamente son impuros. Y en Deuteronomio 23:1 dice: ninguno que haya sido castrado o tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Hay una historia de un pastor que a él le cortaron su miembro de joven porque estaba en una secta satánica. Entonces fue como todo un proceso que vivió en su vida. Después se acercó a Dios, se convirtió en pastor, y pues obviamente Dios nos acepta tal y como somos, arrepentidos con nuestros errores y nuestras cicatrices del pasado. Pero como les digo, tenemos que renunciar al viejo hombre, renunciar a nosotros mismos para seguir a Dios. Siento que ahorita se viene una generación la cual va a estar muy confundida, ya que si hay este tipo de cristianos progresistas enseñando en las calles o enseñando en iglesias falsas, pues anticristianos, prácticamente falsos profetas, muchos jóvenes, muchas personas pueden creerlo, y en vez de que estas personas puedan retractarse del pecado en el cual están viviendo por culpa de estos pastores,
o esta doctrina o esta falsa doctrina están viviendo en pecado pensando que son aceptados por Dios de la manera en la cual están viviendo. Pero también nosotros no tenemos que ser tan duros. Cuando tenía 17 años, estaba trabajando en un restaurante de comida rápida y había una compañera trabajando conmigo, la cual era lesbiana. Y pues yo siempre hablaba de Dios. Y supongo que mi forma de ser le causó confianza en cierta manera. Me hizo una pregunta y cuando me preguntó esto tenía como que los ojos un poco llorosos, como si fuera a llorar. Me preguntó: Berlín, yo soy lesbiana, ¿es cierto que voy a ir al infierno? Porque su familia le había dicho eso. De hecho, su familia le dejó de hablar y le dijo que se iba a ir al infierno. Lo cual me dolió, porque yo veía en ella una persona buena, ¿verdad? Y que si era lesbiana estaba pues en este pecado, como igual en este pecado, en este vicio sexual, en cierta manera, de la misma manera en la que una persona puede estar envuelta en un vicio, en otro pecado sexual, porque como les dije, también la fornicación es el mismo peso, lo dice la Biblia. Pues no se me hizo justo que le dijeran su familia esto de una manera tan dura. Nosotros tenemos que acercarnos a personas que estén pasando por cualquier situación de una manera más sutil, enseñarles que Dios las ama, sobre el amor de Dios, que se pueden acercar a Dios, se van a dar cuenta que Dios los ama y uno por gusto, por agradar a nuestro Señor, vamos a cambiar nuestra mala forma de vivir. Entonces, en 1 Corintios es muy importante saber esto, saber si los homosexuales irán al cielo o al infierno. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos dice claramente que ni los afeminados, ni los homosexuales van a heredar el reino de Dios. Así que es cierto que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Y de hecho, aquí en todo el versículo 9 y 10 de 1 Corintios 6, capítulo 6, nos dice que no es simplemente los homosexuales. Por esa razón les digo, no hay que luego señalar y decir: no vas a entrar al reino de los cielos, porque a pesar de que sea algo cierto, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Y aparte de eso, tenemos que ver cómo somos nosotros. Por ejemplo, aquí dice que los injustos tampoco van a ir al reino de los cielos. O sea, los injustos están en el mismo grupo de los homosexuales, los cuales no van a ir al reino de los cielos. Dice que tampoco los que fornican, o sea, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice que tampoco los idólatras, los que idolatran estatuas, los que tienen dioses, los que idolatran a santos, al Buda, a todos estos dioses paganos. Dice que ni siquiera los adúlteros, las personas que engañan a su pareja cuando están en un matrimonio. Dice que ni los ladrones, tampoco los ávaros, ni tampoco los borrachos. Si te has emborrachado, pues no vas al reino de Dios. Tampoco los maldicientes ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Así que estoy muy segura que cada uno de nosotros hemos cometido tan siquiera una de estas cosas. Creo que una de estas cosas las hemos cometido todos, la cual es el robar. Todos hemos robado alguna vez en nuestras vidas. Incluso como chiquitos, sin ser conscientes, robamos un lápiz, un juguete. Entonces todos nosotros no heredamos el reino de Dios por nuestros pecados. Pero les tengo una gran noticia. Hace 2000 años Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Mismo Dios se hizo carne para pagar por nuestros pecados, porque en aquellos tiempos los israelitas expiaban a un cordero para el perdón de los pecados. Pero los pecados de la humanidad eran tantos que un corderito no podía cubrirlos todos. Necesitaban muchísimos corderos por día, por persona, era demasiado. Por esa razón mismo Dios se tuvo que hacer hombre, porque la sangre de este ser era el único que podía pagar por el pecado de toda la humanidad. Por esa razón, quien acepte a Cristo como su Señor y su Salvador, los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos salvos y todos esos pecados son borrados. Prácticamente Cristo es un pase gratis al reino de los cielos.
Pero es importante, mismo Cristo lo dice, abandonar al viejo hombre y nacer de nuevo, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos, los cuales está el no volver a hacer esto. Simplemente, ok, fui homosexual, ok, fui borracho, ok, forniqué, adulteré, le pedimos perdón a Cristo de todo corazón, venimos realmente arrepentidos y Él nos salva, Él nos perdona los pecados y nos da nuestro pase a la salvación y vida eterna. Y es importante permanecer en Cristo para no volver a caer en estas malas tentaciones. Y si llegamos a caer, Dios siempre va a estar ahí para levantarnos, sacudirnos el pecado y decir: aquí estoy contigo, todo va a estar bien, sigamos adelante juntos. Así que sí, la homosexualidad es pecado. Nos han mentido o nos quieren mentir en esta generación en decir que está bien, lo cual no está bien. Es como si festejáramos que la fornicación que está bien, que el ser adúltero está bien, que el asesinar está bien, porque todos estos pecados tienen el mismo peso. Pero nos podemos arrepentir. La misericordia y gracia de Dios es tan grande que a través de Cristo podemos obtener el perdón y la salvación y nos puede limpiar de todos esos pecados para ser perfectos ante Dios. Ahora siento que ahorita todo lo de LGBT se le salió de control, porque antes simplemente era la homosexualidad, ser gay, ser lesbiana o bisexual, pero ahorita se salió de control. Por eso el nombre ya cambió a LGBTQI++. Como te identifiques, eres bienvenido. Entonces ahorita ya dicen que hay como 40 géneros diferentes. Esto entra mucho en la pedofilia también, porque muchos hombres mayores, como de 40 años, se están identificando como niños de 6 años. Hay uno en específico que se identifica como una niña de 6, 7 años, creo. Entonces imagínate, si un hombre se identifica como una mujer, le permiten estar en baños para mujeres, los cuales también muchos abusadores se han aprovechado de esto y se han identificado como mujeres para estar entre baños de mujeres y las han abusado. Y si está este hombre de 40 años, que claramente es un pedófilo, haciéndose pasar por una niña de 7 años, eso significa que él va a pedir sus derechos y va a querer estar entre niñas, entre niños. Pero bueno, les pido que compartan este video con todas las personas que conozcan, con amigos o familiares que estén pasando por esto, para que puedan aprender sobre si la homosexualidad es pecado o no, si un homosexual puede obtener salvación, puede obtener perdón de Dios. Así que ya les dije la respuesta, la cual es sí, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea de corazón y no volvamos a cometer esos mismos errores. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado mucho. No se les olvide, como les digo, compartirlo para que muchas personas aprendan más sobre este tema y más en esta generación. Dios los bendiga mucho. Yo soy Berlín y nos vemos en el próximo video. Bye.